Pero ahora, a ver, vayamos a ver de modo general. ¿Qué implica y qué significa, a ver, asumir la responsabilidad política? ¿Qué efectos, qué consecuencias generaría asumir responsabilidad? Al margen ya de lo que hemos señalado, ¿no? Aquí, dentro de este marco de los hechos ocurridos en el país, por lo menos se tendría que abordar o hablar de dos o tres tipos de responsabilidad. Uno, la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal básicamente va a recaer en los autores directos e indirectos sobre los hechos ocurridos, es decir, sobre las víctimas, los muertos que han ocurrido acá en nuestro país. Eso de manera puntual. Pero ahora esa responsabilidad penal puede recaer solamente en los actores directos u oficiales diríamos de segundo o tercer orden, o también la responsabilidad penal va a recaer en los niveles ministeriales y en la propia Dina Boluarte. Eso se determinará gradual y paulatinamente conforme va a ir avanzando las investigaciones. Ya tiene Dina Boluarte en su contra varias denuncias por delito de genocidio, por delito de crímenes, diversas. Hay varias denuncias ya. ¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo van a desarrollarse esas denuncias? Lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo y de qué manera salieron las órdenes? Desde la propia Dina Boluarte, fue a través de los ministros, son los propios ministros que han dado precisamente la orden, sin conocimiento de Dina Boluarte. ¿Cómo fue? O las muertes y la orden de disparar solo provino de los oficiales que estuvieron al mando de las tropas. ¿Cómo fue? ¿De qué manera se precipitaron los hechos? ¿De qué manera ocurrieron los hechos? Entonces, todo eso tiene que ver con la responsabilidad penal. Así que sobre ese asunto no podemos adelantar, no podemos ver, seguramente conforme van a ir avanzando las indagaciones, las investigaciones, las declaraciones de uno, de otro lado, seguramente las evidencias, las imágenes, van a ver, todo ello van a determinar las responsabilidades de carácter penal. Eso se refiere de modo genérico al tipo de responsabilidad penal. Ahora vayamos a ver una referencia a la responsabilidad política. A ver, vamos a ese punto, amigos. ¿Por qué Dina Boluarte se niega a asumir la responsabilidad política, que es distinto a la responsabilidad penal? Lo vamos a hacer de modo muy referencial, muy simple. A ver, ¿qué pasaría si asume responsabilidad política? ¿Qué efectos, qué consecuencias genera o debiera generar? Y si no asume responsabilidad política, ¿qué pasa? Ese es un punto clave para un gobernante y para alguien que ejerce la más alta investidura, el más alto cargo en el país, el que personifica a la nación, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes. ¿Qué pasaría si asume la responsabilidad política el personaje, ya sea varón o mujer, como en este caso Dina Boluarte, del jefe supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas aquí en el Perú? Nada menos y nada más que el presidente de la República, sí, de modo general, presidente de la República. Entonces, ¿por qué se niega Dina Boluarte a reconocer, a admitir la responsabilidad política? Precisamente porque eso le generaría consecuencias y efectos tanto jurídicos y legales. Lo que en otras palabras simples estamos hablando, si asume la responsabilidad política, significaría de que Dina Boluarte, luego de asumir la responsabilidad política, tendría que dejar pues el cargo, o en otras palabras, renunciar al cargo, a la responsabilidad que está en este momento en funciones. Porque, mira, pide perdón, lamenta los hechos y luego asume la responsabilidad política
Entonces eso implica pues de que está desautorizada pues para mantenerse en el cargo, en el puesto, es decir, en el cargo que tiene como presidente de la República. Entonces esa es la razón, el motivo por la que no admite, no asume la responsabilidad política. Un ministro, un alto funcionario que asume la responsabilidad política, que sí les corresponde asumir en determinados casos, ya pues ese ministro, ese alto funcionario ya tiene que salir, dejar el cargo. Entonces, por esa razón, ya le han advertido, le han recomendado a Dina Boluarte para que cuando le pregunten, cuando le digan de que asume la responsabilidad política, tiene que decir que no, o tiene que evadir, o tiene que salirse pues, por la tangente o por las ramas. Eso es precisa y exactamente lo que acaba de hacer Dina Boluarte.